La mítica ciudad de Tula es un debate que se viene discutiendo desde hace muchos años, o por qué no decirlo desde el siglo XIX. Tula proviene del vocablo toya. La palabra tiene varias connotaciones derivada del tollín, junco o carrizo. De acuerdo a León Portilla, toyan con el sufijo locativo abundancial tlán o por asimilación lan significa lugar donde provienen o proliferan los carrizos, lugar donde hay tulares. De esta connotación se derivó la del lugar donde abunda el agua, que es el medio en el que prosperan los carrizos o tules. En otomí fue su nombre Namei, que significa lugar de mucha gente. En el texto que nos interesa analizar, el Popol Vuh, las antiguas historias del Quiché, se dice en la tercera parte del capítulo 4 que los originarios provenían de un lugar llamado Tulán. Resino nos dice: así pues, llegaron todos a Tulán. No era posible contar los hombres que llegaron. Eran muchísimos y caminaban ordenadamente. Por lo menos existen 4 lugares históricamente identificados en México, 2 en la zona central, en la costa de Yucatán y en el estado de Guerrero. De acuerdo al Popol Vuh, los anales de los cachiqueles, título de los señores de Tonicapán, anales de los Xajil, libro Chilam Balam de Chumayel, hablan de 4 grupos de gentes que vinieron del otro lado del mar. Prosiguiendo con el análisis, se dice que en el Popol Vuh existieron 3 antepasados del pueblo quiché que marcharon hacia el oriente para recibir de Naxit Topitzin las investiduras del reino. Además, dice Resinos, todo esto trajeron los que vinieron cuando fueron a recibir al otro lado del mar las pinturas de Tulán, las pinturas como se llamaban a aquellos en que ponían sus historias. Por otro lado, otro documento mayense de la región de Yucatán, el Chilam Balam de Chumayel, nos dice: este catún se estableció en Chichén Itzá, ahí los tzaes fueron a quedarse. Vendrá el ave quetzal, el pájaro verde vendrá. Cuculcán con vómito de sangre habrá de venir. Cuculcán vendrá por segunda vez. Fray Diego de Landa en León Portilla nos dice acerca de Cuculcán: es opinión entre los indios que con los itzáes que poblaron Chichén Itzá reinó un gran señor llamado Cuculcán, y muestra ser esta verdad el edificio principal que se llamó Cuculcán, y dice que entró por la parte del poniente y que difieren si él entró antes o después que los quichés. En el Chilam Balam de Chumayel vemos otro lugar mítico de Tula, de Chichén Itzá, que en maya significa boca del pozo, Chichén, de los brujos del agua Itzá, ubicado en el estado de Yucatán y tiene una clara influencia tolteca. Como vemos, el señor Quetzalcoatl, que se conoció entonces como Cuculcán y Cucumatz, aparece respectivamente en Yucatán y en Guatemala. En el Popol Vuh dice: ay de nosotros, en Tulán nos perdimos, nos separamos, y allá quedaron nuestros hermanos mayores y menores. Ay, nosotros hemos visto el sol, pero ¿dónde están ellos ahora que ya ha amanecido? Les decían a los sacerdotes y sacrificadores de los yaquis. Porque es verdad, el llamado Tojil es el mismo dios que de los yaquis, esta población que se originó en el norte de México, en Sonora, cuyo nombre es Yulcuat-Quetzalcoatl, ortografía de Resinos, que a su vez es Quetzalcoatl, ortografía de Jiménez, y que es Quetzalcoatl en la ortografía de Colop, y del nombre analítico Quetzalcoatl. Existen muchas fuentes documentales que mencionan la ciudad de Tula, entre ellas los textos coloniales y en particular Recordación Florida de Fuentes y Guzmán, que nos dice: quedando ya establecido este reino de Guatemala y debajo del gobierno y subordinación de la estirpe de los tultecas de Tanú, que para más clara inteligencia se derivaron y vinieron estas desde las de Tula, en la región de Nuevo México. Bueno, y aquí citando de acuerdo a León Portilla, los testimonios escritos o jeroglíficos en varias fuentes son relativamente abundantes. De estas fuentes puede decirse que hay 6 en náhuatl de muy grande interés.
Una la proporcionan varios capítulos de los libros 3 y 10 del Códice Florentino. Otras fuentes son los anales de Cuauhtitlán y las leyendas de los soles, así como la historia tolteca chichimeca, las relaciones de Chimalpajín y un poema en el manuscrito de los Cantares Mexicanos conservado en la Biblioteca Nacional de México. Además, tanto el Códice Vaticano A como el Florentino incluyen imágenes relacionadas con Quetzalcóatl y Tula. La documental de Pérez Cano, Tula, Hidalgo, Espejo del Cielo, imágenes que ustedes están viendo de fondo, nos acercan para conocer detalles visuales y documentales del sitio arqueológico en referencia y se basan en algunos de los documentos de León Portilla en la realización de la misma. En relación con Tula Xicocotitlán, León Portilla nos narra que existen testimonios en náhuatl que refieren como los mexicas adueñados ya de la región donde estuvo esta ciudad acudían a ella y descubrían objetos que pertenecieron a sus habitantes. De estos mexicas podría decirse que fueron una especie de protoarqueólogos. En el documento de Castillo Bernal hace unos interesantes hallazgos en la obra de Tula, escrita por Robert Covey, Elizabeth Jiménez y Alba Guadalupe Mastache. Cito: el mito o realidad del hombre dios Quetzalcóatl no pasa desapercibido en el trabajo. Incluso son los mismos datos de Tula Chico los que podrían explicar la partida de serpiente emplumada de Tula. En efecto, los edificios de Tula Chico fueron abandonados y enterrados, pero siguieron coexistiendo con una ciudad más grande, Tula Grande, construida a 1 kilómetro de la primera. Es un asentamiento tolteca y que alcanzó un radio alrededor de 16 kilómetros cuadrados. A decir de Coven y colaboradores, este suceso de abandono se pudo haber dado o suscitado entre el año 850 después de Cristo y podría corresponder a la lucha faccional entre los seguidores del sacerdote Quetzalcóatl y quienes apoyaban a Tezcatlipoca. Para ir concluyendo, aunque el tema es para mucho más profundidad de análisis, las aportaciones más recientes sobre Tula Xicotitlán, tanto en lo histórico como en lo arqueológico, indican que Tula de Quetzalcóatl floreció y que de ellos los mexicas llamaron la atención para la grandeza de la ciudad de Tenochtitlan. Y del Códice Florentino del libro 10 folio 1 17R nos dice, cito: en verdad, muchos de los toltecas eran pintores, escribanos y también escultores, y trabajaban la madera y la piedra, construían templos, palacios y casas, eran artistas de la pluma y alfareros. En verdad, los toltecas eran sabios, sus obras eran todas buenas, rectas, todas bien planeadas, maravillosas. La ciudad de Tula fue destruida durante el siglo XII, y como nos dice el señor Jiménez en el libro de Barlow, 1949, Anales de Tula Hidalgo, 1361-1521, y entre la huida de poblaciones y la desintegración de su imperio se cierra una larga historia y gloriosa historia. Fin del texto.